que busquemos más tu rostro, Padre, cada día. Ahora, Señor, empieza a enviar ese ejército, Señor, de ángeles, Señor, moviéndose, activando, oh, Ramashata, Rakanda, Rabasiti, Arabasendere. Y dice el Señor, prepárense mis profetas, dice el Señor, porque este es el tiempo de salir a llevar las buenas nuevas, dice el Señor, porque... Esto pasó marzo 23 del 2020. Y hasta apenas ahorita lo estamos haciendo público. Y es algo que se debe de poner atención, porque no es el hombre hablando, sino Dios aquí mismo confirmando cosas. Pónganle atención a lo que sigue. Pronto vengo, dice el Señor, porque nada los tocará, dice el Señor, que empiecen a rechinar dientes, dice el Señor, porque no se les ha hablado la palabra como es, dice el Señor, por el temor de perder aquellas almas, oh, dice el Señor, preparen. Fue cuando se declaró por primera vez cuarentena. Y el Estado ordenó cerrar iglesias, restaurantes, tiendas y lugares no esenciales. Fue la primera vez, marzo 23 del 2020. Escuchen, por favor. Párense y empiecen a hablar, dice el Señor, porque yo les ordeno ahorita, dice el Señor, que empiecen a hablar mi palabra, dice el Señor, aunque venga y traspase como esa espada, dice el Señor, que venga a cortar almas, dice el Señor, que traspase hasta los tuétanos, dice el Señor. Prepárense, dice el Señor, porque pronto estoy aquí, dice porque todo aquel que se niegue a sí mismo, dice el Señor, ese es merecedor de mí, dice el Señor. Prepárense, porque hay tiempos, dice el Señor, en que mi tierra empezará a clamar con fervor, dice el Señor. Este es el tiempo que se unan, dice el Señor, y habrá palabra de revelación, oh, para empezar a sacar lo sucio, dice el Señor. Voy a empezar a poner a flote, dice el Señor, todo aquello que a mí no me agrada, dice el Señor, pero yo usaré a mi profeta y esta profetisa, dice el Señor, para que empiecen a clamar y empiecen a llevar palabra como martillo, dice el Señor, que golpee duro para que aquellas almas vengan arrepentidas, dice el Señor. Ya no hay tiempo de perder, dice el Señor, porque pronto estoy en la puerta, dice el Señor. Preparen sus lenguas afiladas para hablar palabra mía, dice el Señor, para avivar al pueblo, dice el Señor. Porque ni la muerte ni los hades, dice el Señor, los separará de mi presencia, dice el Señor. Dice el Señor, yo quiero que me alaben, dice el Señor, quiero que rasguen sus ropas, dice el Señor, quiero que se despojen de ustedes mismos, dice el Señor, porque yo he estado hablando, dice el Señor, y no me han querido hacer caso. Dice el Señor, obediencia, dice el Señor. Sean prudentes, dice el Señor, sean prudentes para hablar, dice el Señor, pero yo los estoy preparando, dice. Empezaré a hablar a sus vidas, dice el Señor, y no se detengan y no teman de nada, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes y nada les faltará, dice el Señor. Acérquense más a mi trono, dice el Señor, porque yo vengo a buscar de su presencia, dice el Señor. Vengo a buscar de ustedes, dice el Señor, derramados con ese perfume de alabastro, así como cuando vino esa mujer delante de mí, se derramó con sus lágrimas, dice, y su pelo limpiando mis pies, dice el Señor. Así los quiero a ustedes, dice el Señor. Porque la tierra va a empezar a gimir,
gemir, dice el Señor, empezará a gemir por mirar todo lo que se acontece, dice el Señor, pero todavía no es mi fin, dice el Señor. Esto es para que se alerten mis profetas, dice el Señor. Yo los he escogido y los preparo. Ahora, dice el Señor, empiecen a preparar su arma, dice el Señor, porque irán contra toda tempestad y toda tormenta, dice el Señor, a llevar palabra allá afuera al necesitado, dice el Señor, y no temas de malas noticias, dice el Señor. Eso de llevar la palabra de Dios allá afuera es lo que muchos ahorita ya no han estado haciendo, de ir a las calles, ir a las pulgas, a las plazas, a predicar de la palabra de Dios. Ahora quieren todo cómodamente dentro de las iglesias. Entrando el minuto 15, es ahí donde viene la profecía. Señor, porque yo tengo control de ustedes. Oh, me duele, ay, me duele. Y arrabashata la canta la basiti, arrabashata y alabacanta la basiti, arrabashata la canta la basiti, y arrabashala y amaya cántala. Oh, mi pueblo, dice el Señor. Enviaron a mis profetas para que hablen y no han querido humillarse, dice el Señor. Oh, no se han importado de las almas, dice el Señor. Han mirado sus bienes y no han mirado su alma. Dice el Señor, es tiempo, mi pueblo, que me busques más, dice el Señor. Busca mi presencia, dice el Señor, porque así es como ustedes podrán salvar su alma, dice el Señor. Dice, me duele mi pueblo, me duele. Vendrán tiempos, oh Ramaya, que andarabasata Ramaya, dice el Señor. Oh, entrará el ejército por las calles, dice el Señor, y empezará, oh, a tocar las puertas, dice el Señor. Ya no habrá privacidad, ya no habrá privacidad, dice el Señor. Por eso la muerte persigue, dice el Señor, porque la maldad se ha multiplicado, dice el Señor. Eso es algo que está pasando ahorita en el norte, que ya se les ordenó a la Guardia Nacional que salga a las calles a detener y parar de cualquier modo o de forma las protestas que se están llevando a cabo ahorita. Ahorita en el norte eso está pasando ahorita, que la Guardia Nacional está saliendo a las calles. Ya se les dio la orden a la Guardia Nacional en el norte, allá donde están las protestas. Esto está pasando ya ahorita. Dice el Señor, se han olvidado de mí y han dejado que entre más la ciencia, porque todo esto que está sucediendo, dice, se han escondido a hacer maldades, dice,
debajo de la tierra, dice el Señor, conspirando contra mi pueblo, dice el Señor. Oh, Ramashatara. Y hay grandes gobernantes que se han unido a esto, dice el Señor. Pero esto no es lo que yo he mandado a mi tierra, dice el Señor. Porque yo todavía les daré victoria, dice el Señor. Yo levanto a mi pueblo, dice el Señor. Era necesario que pasara todo esto, dice el Señor, para que sepan que yo soy real, que yo estoy con ustedes, dice el Señor. Yo les he prometido que hasta el fin del mundo, dice el Señor, yo los acompaño, dice el Señor. Prepárate, pueblo. Mi venida está cerca, dice el Señor, y empezarán a mirar inundaciones en lugares, y empezarán a oír rumores. Oh, se levanta guerra, dice el Señor, porque esto es lo que está pasando. Están planeando, dice el Señor, están planeando una guerra masiva. Están preparándose, dice. Oh, santo, dice el Señor ahora, dice Ramaya, dice, estoy viendo cómo la gente corre despavorida para todos lados, dice el Señor. Sí, habrá pestes, dice el Señor, habrá hambruna, dice el Señor, pero yo sacio a mis hijos, dice el Señor, porque yo no los dejaré sin pan, dice el Señor, porque aún vendrán cuervos a traer a tu puerta alimento. Ramaya, Rabacanda, y Arabashatara, y Arabashatara, Maya, Rabasandara, Rabacanda. Dice el Señor, busquen más en este tiempo mi presencia. Busquen más mi morada, dice el Señor, porque la muerte no entrará a tu casa, dice el Señor. Apártate de andar en las calles, dice el Señor. Este no es el tiempo para andar de visitas, dice el Señor. No es el tiempo para andar en los comercios, dice el Señor. Yo tengo cuidado de ustedes, el alimento, dice el Señor, porque no es el alimento de la carne. Si tú no quieres ser eliminado, dice el Señor, cuida tu ropa, cuida tu familia, dice el Señor. Apártense de allá de afuera, dice el Señor. Hay más tiempo, dice el Señor. Ahorita es el tiempo de estar encerrados en la casa, pero de rodillas, clamando, buscando la presencia de Dios. Ahorita no podemos andar en la calle porque según dicen que todos nos vamos a contagiar de ese virus, pero no todos podemos contagiarnos de esa cosa. Porque si yo personalmente, si a mí me llegara a contagiar esa cosa, yo sé que no la libraría. Pero ahorita no es el tiempo más que estar buscando de rodillas la presencia de Dios. Y desde que empezó todo este problema, desde marzo hasta la fecha, Dios no nos ha dejado solos. Nos ha llenado el alimento, la casa de alimento y alimento espiritual también. Viene tiempo de avivamiento, viene tiempo de avivamiento para mi pueblo. Viene tiempo de avivar su alma y su espíritu. Dice, porque yo soy el único, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy el omega. Oh, santo, dice el Señor. Traeré sanidad para mi pueblo, dice el Señor, porque si la plaga de la muerte que venía hacia los primogénitos, dice el Señor, esa plaga no pudo tocar porque yo les previne y les mandé sellar las puertas con la sangre del Cordero. Oh, Ramaya, Cándara, Bashiti, Arabasandara, Vaya, Cándara. Dice el Señor, prepárate en oración, dice el Señor. Este olor fragante, dice el Señor, para que a mí me agrade es el incienso, es el sacrificio, dice el Señor. Oh, santo, porque nada te tocará, dice el Señor. Aún vendrán cosas más duras, pero todavía no es el tiempo, dice el Señor. Oh, Ramaya.
Aradia Cándara Basiti y Arabasente. Presencia, presencia. Santo eres, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos. Gracias, Señor, anhelamos de ti. Ayúdanos, Padre, danos fuerza, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú tienes control, Señor. Ahora, Señor. Ahora, Padre. Tú eres el que anda en el aire, Señor. Te estás mandando ángeles, Padre. Millares y millares de ángeles protegiendo todos Estados Unidos, y oirán rumores, Saudi Arabia cae, Saudi Arabia cae, y oirán rumores del oriente, dice el Señor. Querrán levantarse contra el pueblo de Israel nuevamente, pero yo protejo mi pueblo, dice el Señor, porque los que me aman, ese es mi pueblo, dice el Señor. No todo aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que me gusta y me ama y está dispuesto a pagar el precio. Oh, Ramaya, Cándara, Satanaria, Rabashete. Que nada te espante, que nada te turbe. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, santo, esa luz admirable, esa luz preciosa, una luz muy clara, mucha luz brillante, es un resplandor hermoso.